Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre una de las rebeliones más importantes de la historia política del Reino Unido, siendo la consecuencia de esta la reforma del sistema gubernamental de Inglaterra. Estamos hablando de la Revolución Inglesa. En este episodio veremos las causas del estallido de la revuelta social, las etapas de la guerra y los cambios que este suceso dejó dentro del sistema político y real de la nación inglesa. Las familias reales son en algunos casos esenciales para la estructura de un estado, pues éstas han controlado y gobernado naciones enteras, desde la economía hasta la cultura y creencias de una población. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las familias reales del mundo, especialmente en Europa, ya no tienen el mismo poder de antes, pues el poder político lo tienen otros sectores del gobierno, como el ejecutivo y el legislativo, y el poder monárquico es poco. En el Reino Unido, esta situación es la que se ve actualmente, pues la reina Isabel II es la jefa de Estado, pero en sí no tiene los poderes y funciones que tiene el primer ministro y el parlamento. Este no era el caso de hace 400 años, ya que en ese entonces Inglaterra vivía bajo el absolutismo monárquico, y con el tiempo la población iba a cambiar esto. Es así como inicia la Revolución Inglesa. Los orígenes de la revolución se remontan hacia 1625, cuando el rey Carlos I asume el poder, pues en ese año había muerto su padre, Jacobo I. Carlos creía que su rol como rey lo obtuvo porque Dios le había dado la capacidad y el derecho de gobernar sobre la nación. Esto no gustó al Parlamento británico, órgano con el cual tuvo muchos problemas desde que asumió el trono. El mismo año en el que Carlos I se convirtió en rey, se casó con Enriqueta María de Francia, pero había un problema muy grande: la princesa era católica e Inglaterra era un país protestante. Esta unión, obviamente, no fue bien recibida entre la población inglesa, especialmente entre los puritanos, una rama del protestantismo inglés que creía que el rey estaba a favor del cristianismo. De igual forma, el parlamento se opuso a esto, pues como dijimos, muchos creían que Carlos podría relajar ciertas medidas a los católicos, pues estaba casado con una mujer que practicaba dicha religión, y nuevamente habría tensiones dentro de un país que ya había hecho el protestantismo como religión principal. Los roces más importantes que el rey tuvo con el parlamento fueron en cuestión económica, pues mediante este podía obtener recursos para financiar guerras y batallas. Después de la guerra anglo-española, entre 1625 y 1629, el rey tuvo que recurrir a nuevas maneras de obtener dinero, pues el parlamento no quería darle más tras el desastre militar contra España. Carlos I empezó a forzar a la población a pagar impuestos, y si estos se rehusaban a hacerlo, serían encarcelados. Esto era un abuso de poder, pues nunca consultó al parlamento para hacer eso. Ante esto, los parlamentarios introdujeron la petición de derechos, la cual restringía al rey de hacer cosas como las que hizo, que se pueden considerar como ilegales e injustas. En 1629, el rey disuelve el parlamento por las diferencias que tenía con ellos, y no sería hasta 1640 cuando este fuese restablecido. Todo este periodo de sequía parlamentaria fue conocido como reinado personal, en el que el rey no dependió del órgano, por lo que tuvo dificultades al momento de obtener dinero para sus causas. Una de las formas en las que el monarca consiguió recursos fue mediante el impuesto a los barcos, que consistía
en que los pueblos limítrofes al mar tendrían que pagarle al gobierno para así fortalecer a la Marina Real. La situación cambiaría en 1637, cuando el rey trató de implementar varias reformas religiosas, entre las que se encontraba la introducción de la obra protestante inglesa del Libro de Oración Común en Escocia, de religión presbiteriana. Los escoceses reaccionaron con la firma del Pacto Nacional el 28 de febrero de 1638, documento en el que se comprometieron a rechazar las reformas reales. Carlos I se opuso a esta unión, por lo que declaró la guerra a los escoceses, iniciando así la llamada Guerra de los Obispos entre 1639 y 1640. Este conflicto, en realidad, fueron dos que ocurrieron en cada año. El primero acabó en el Tratado de Berwick, el 19 de junio de 1639. Carlos aún no terminaba con Escocia, pero para cumplir su cometido tuvo que restablecer el Parlamento, pues no había otra manera viable en la que podía obtener dinero. Desafortunadamente, este fue nuevamente disuelto casi un mes después de haberse formado. En 1640 se desata la Segunda Guerra contra Escocia, la cual fue un desastre para el rey, pues los escoceses anexaron parte de Inglaterra y demandaron un pago diario de dinero para evitar una nueva guerra. El monarca, humillado y decepcionado otra vez, restableció el Parlamento para que pudieran darle recursos económicos. Pero no todo iba a ser tan fácil, pues ellos aprobaron reformas que prohibían que el rey disolviera este cuerpo gubernamental cuando él quisiera. Y también hicieron legal que él tuviera que aprobar los impuestos que fueran implementados. Las tensiones entre los parlamentarios y Carlos I nuevamente aumentarían, pues Thomas Wentworth, conde de Strafford, fue ejecutado por órdenes del rey en mayo de 1641, ya que había sugerido hacer un golpe de estado contra el parlamento usando fuerzas irlandesas. Los irlandeses se aterrorizaron por este plan, por lo que se rebelaron ante los ingleses y escoceses en octubre del mismo año. El parlamento presentaría varias quejas y documentos por los siguientes meses, entre los que se encontraban la Gran Amonestación en diciembre de 1641 y las 19 proposiciones en junio de 1642. En enero de 1642, el rey mandó arrestar a 5 parlamentarios, por lo que el resentimiento real aumentó y para abril Carlos I evacuaría de Londres a manos de los parlamentarios para refugiarse en la ciudad de York. Luego, tras la declaración de las 19 proposiciones, el rey las rechaza y el 22 de agosto de 1642 el monarca le declara la guerra al parlamento en la ciudad de Nottingham. Es así como uno de los periodos más turbulentos de la historia inglesa había comenzado. La Revolución Inglesa inició en agosto de 1642 y el pueblo inglés se vio forzado a elegir dos bandos: los parlamentarios, también llamados Roundheads, o los realistas, que eran apodados como Cavaliers. Durante la guerra, el país se dividió. El norte y oeste de la nación, así como Irlanda, eran realistas, mientras que Londres y lo que estaba al sur de este, así como Escocia, eran parlamentarios. Cabe mencionar que los escoceses se aliaron con estos últimos el 25 de septiembre de 1643, mientras que los irlandeses se aliaron con los realistas 10 días atrás. Por ende, el apoyo de dichos reinos a estos bandos. La primera batalla de la guerra fue la de Edgehill, peleada el 23 de octubre de 1642. Alrededor de 30,000 hombres lucharon en la batalla, pero no hubo un claro ganador, ya que ambos perdieron muchos soldados. En 1643 la guerra continuó,
siendo los parlamentarios los que tenían el control de los puertos más importantes de la isla, así como el sur y el este de Inglaterra, mientras que los realistas tenían el control del norte de Inglaterra, gran parte de Gales y una porción de las tierras medias. En septiembre de ese año, Robert de Verux, conde de Essex, derrotó al rey durante el asedio de Gloucester y la primera batalla de Newbury. En 1644, después de las alianzas hechas con los escoceses e irlandeses, el curso de la guerra cambió, ya que ocurrieron varias batallas que beneficiaron al rey, pero también hubo otras que fueron ganadas por los parlamentarios, como la batalla de Marston Moor, el 2 de julio de 1644, en la que destacó una figura importante, Oliver Cromwell, quien de no haber sido por él, los parlamentarios hubieran perdido dicha batalla. A finales de este año, los realistas tenían presencia en las tierras medias, Gales y el oeste de Inglaterra, pero ya no llevaban la delantera como el año pasado. En abril de 1645, tras la creación del nuevo ejército modelo, los parlamentarios aprobaron la ordenanza de abnegación, en la que prohibieron que los parlamentarios ejercieran un poder político y militar al mismo tiempo. El 14 de junio de ese mismo año, el monarca inglés es derrotado en la batalla de Naseby, y a partir de aquí su poder empieza a disminuir y empezó a perder territorio. Para abril del año siguiente, Carlos I huye de Oxford, rindiéndose el 5 de mayo ante los escoceses en Newark, acabando con esta fase de la guerra. El rey fue hecho prisionero en 1646 y estuvo encerrado en el palacio de Hampton Court, pero en noviembre de 1647 este escaparía, pero fue atrapado poco después, para ser encarcelado en el castillo de Carisbrooke, en la isla de Wight. En ese entonces, el parlamento estaba dividido en varios puntos sobre el futuro del país, de su ejército y de las libertades religiosas en Inglaterra, por lo que el rey aprovechó para negociar con los escoceses, con quienes firmó un acuerdo llamado el Compromiso, en el que se acordó que Escocia invadiría Inglaterra, con la condición de hacer el presbiterianismo la religión oficial del país. Esto desencadenó la Segunda Guerra Civil Inglesa en 1648. Los realistas y escoceses se volvieron a levantar en armas, pero fueron derrotados en agosto de 1648 por los hombres de Cromwell. Pese a eso, dentro del parlamento existían varios miembros que abogaban a favor del rey, por lo que el 8 de diciembre ocurre la Purga del Orgullo, en el que se expulsaron a parlamentarios que seguían estas ideas, y el resto de los que aún formaban el órgano crearon el Parlamento Rabadilla, que apoyaba al nuevo ejército modelo. En cuanto al rey, este fue culpado por cargos de alta traición, siendo ejecutado el 30 de enero de 1849. Tras la muerte del rey, se levantaron algunas restricciones religiosas y se vendieron tierras de la realeza, y el 16 de mayo de 1649 el Parlamento establece la Mancomunidad de Inglaterra, siendo gobernada por el Consejo de Estado, el cual fue liderado por Cromwell, quien peleó contra las tropas realistas de James Butler, duque de Ormonde, en Irlanda. Mientras tanto, Carlos II, hijo de su padre ejecutado, entró en pláticas con Escocia para que aceptara el compromiso y la introducción del presbiterianismo en Inglaterra. El compromiso fue aceptado por el sucesor al trono, después de que Cromwell amasó victorias en Irlanda. Luego, Carlos II llegó a Escocia en junio de 1649. Ante esto, Cromwell se dirigió hacia tierras escocesas para pelear contra el nuevo rey, siendo uno de los enfrentamientos más conocidos la batalla de Dunbar, el 3 de septiembre de 1650, la cual fue una victoria para los parlamentarios. El 1 de enero de 1651,
Carlos II fue coronado como rey en el poblado de Scone, en Escocia, y continuó con las batallas de la Tercera Guerra Civil Inglesa, siendo una de las más importantes la batalla de Inverkeithing el 20 de julio de 1651, que también fue un triunfo para Cromwell. Ante esto, las tropas realistas de Carlos II escaparon hacia el sur de Inglaterra, pero para ese entonces ya estaban muy cansadas y debilitadas. El 3 de septiembre de 1651 se da el enfrentamiento final de la guerra, la batalla de Worcester, entre 14.000 tropas realistas escocesas y 28.000 soldados parlamentarios. La batalla fue un fracaso para Carlos II, quien después tuvo que escapar de Inglaterra y exiliarse en Francia, pues la causa estaba perdida. Es así como la Revolución Inglesa había terminado, y un gobierno parlamentario sin un monarca en el poder apenas empezaba a consolidarse en el país. La Revolución Inglesa fue una guerra sumamente costosa para Inglaterra, pues muchas ciudades fueron saqueadas y destruidas. Hubo mucho caos, desorden y desacuerdo entre la población. Se estima que alrededor de 34.000 parlamentarios y 50.000 realistas murieron por las batallas y enfrentamientos. Por otra parte, se cree que 100.000 personas fallecieron por enfermedades causadas por el periodo de guerra civil. En total, se estiman que más de 200.000 personas fallecieron durante todo el conflicto. Sin ninguna revancha realista a la vista, la mancomunidad inglesa se consolidó como el gobierno de Inglaterra. El 4 de julio de 1653 se da la primera reunión del Parlamento de Bourbon, formado después de la disolución del de Rabadilla. Pese a eso, este sufrió el mismo destino que su antecesor, pues había ciertas diferencias entre sus miembros. El 16 de diciembre de ese mismo año se promulga el instrumento de gobierno, la Carta Magna del Protectorado, nombre con el que se conoció al gobierno liderado por Cromwell, el ahora Lord Protector de Inglaterra. El protectorado se destacó por permitir la práctica de todo tipo de protestantismo. Sin embargo, no fue nada amable con los católicos, pues fueron perseguidos y desterrados. De igual manera, el deporte fue prohibido en la nación, así como la Navidad. Este gobierno prometió mejorar la calidad de vida de miles de ingleses, que ya venía siendo arrastrada por los monarcas anteriores, pero no lo logró, y con la muerte de Cromwell, el 3 de septiembre de 1658, el protectorado terminó, pues su hijo Richard Cromwell no pudo manejar apropiadamente el país y fue despojado de su cargo. En 1659 se creó un comité de seguridad que dio paso a otro Consejo de Estado, el cual fue liderado por el general George Monk. Este general le abrió las puertas a Carlos II de regresar a Inglaterra. El exiliado monarca aceptó la oferta y promulgó la Declaración de Breda el 14 de abril de 1660, en el que perdonaba a todos aquellos que cometieron crímenes durante la guerra. Es así como el monarca fue proclamado como rey el 8 de mayo de 1660 y para el día 29 del mismo mes se establecería en Londres. La monarquía estaba de vuelta. Carlos II moriría el 6 de febrero de 1685 y lo sucedería su hermano Jacobo II, quien era católico y una persona ansiosa por el poder real, algo que no gustó a muchos en Inglaterra, ya que priorizaba más al catolicismo que al protestantismo en el país. Esto desencadenó la Revolución Gloriosa en 1688, la cual acabó con el exilio del rey a Francia, país que era católico. Tras su salida de Inglaterra, dos monarcas asumieron el poder: Guillermo III, o mejor conocido como Guillermo de Orange, y su esposa María II de Inglaterra, hija de Jacobo II. La nueva pareja real
que asumió el trono inglés era protestante, y estos obtuvieron el poder gracias a la Declaración de Derechos de 1689, documento que cambió la política inglesa para siempre, ya que otorgó varias libertades como elecciones libres y sin intervención alguna, libertad de expresión, de interferencia real, de impuestos exigidos por el rey sin consentimiento del parlamento, de castigos severos, entre otros. Este documento dio paso a que los reyes de Inglaterra cedieran gran parte de su poder al parlamento, convirtiendo al país en una monarquía constitucional, mientras que él o los monarcas solamente serían jefes de Estado, algo que aún se sigue viendo en el actual Reino Unido. Pues este sistema político es el que gobierna al pueblo británico en nuestros días, y pese a eso, la familia real, incluida la reina del Reino Unido, siguen siendo figuras importantes y relevantes dentro de la sociedad de ese país. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.